Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a Psicotransformación. Mi nombre es Carlo, soy psicólogo y bienvenido a este episodio donde haremos el análisis psicológico de la película El Renacido. Sin embargo, no te olvides que aquí analizamos series, películas, anime, manga, canciones, personajes, etcétera, etcétera. Así que si hay algún personaje que te guste que analice o alguna serie, película y demás, por favor déjalo en comentarios en cualquier red social porque vamos a estarlo checando por ahí, ya sea Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, lo que sea, ¿vale? Y tengo que hacer énfasis en algo. Esta película, El Renacido, por la cual Leonardo DiCaprio se llevó su primer Oscar, bueno, pues retrata la vida de un personaje que existió en la vida real. Así es, John Glass fue una persona que existió hace muchos años y que el día de hoy se ve reflejado en esta película. Así que vamos a este análisis, porque esto es Psicotransformación. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar mencionando a los personajes principales de esta película. Así es, comenzando por el protagonista, quien es Hugh Glass, el cual es interpretado por Leonardo DiCaprio, Andrew Henry, quien es interpretado por Donald Gleason, Hawk, quien es encarnado por Forrest Gutlock. Tenemos a Jim Bridger, interpretado por Will Poulter, y por último al gran villano de esta película, John Fitzgerald, interpretado por Tom Hardy. Ahora, antes de hacer el análisis psicológico, vamos a hablar del contexto de la película. Si no la has visto, te recomiendo que la veas para que puedas entender este bello análisis. Pero, aún así, si quieres ver el análisis y luego ver la película, eres bienvenida y bienvenido a hacerlo. Ahora, ¿de qué trata esta película? Bueno, pues hablamos de que esta película se basa en la vida de Hugh Glass, quien fue un hombre que vivió entre los años 1783 y 1833. Este personaje fue muy emblemático en el país de Estados Unidos, pues su historia es increíble, es fascinante. Yo me di el tiempo de leerla y créanme que me dejó alucinado. La película retrata a un grupo de tramperos que técnicamente son cazadores en el año de 1823, en el cual Hugh Glass era uno de los miembros de esta expedición y había un jefe. Sin embargo, están en un punto de reunión cuando son atacados por la tribu Arikara. Así es, los originarios de ese lugar, la tribu originaria de ese lugar. Desafortunadamente, debido a esto, tienen que dejar atrás un cargamento de pieles y escapar de la tribu Arikara. Pero, tristemente, Hugh Glass se ve atacado por una osa y las lesiones que dejan todo su cuerpo lo inmovilizan. Así que el grupo tiene que depender de él para escapar de los Arikara, ya que era el mejor de la expedición. Sin embargo, ahora no podía hablar, pues las lesiones que le deja la osa eran mortales. Y no pueden cargar con él durante todo el trayecto, así que en algún punto se ven con la encrucijada de dejarlo a su suerte o llevárselo para poder seguir con el viaje. ¿Qué es lo que decidirá este gran grupo? Bueno, pues si no has visto la película, descubre esta gran aventura. Ahora vamos con el análisis de los personajes. Hugh Glass, el protagonista de esta historia, realmente es un hombre de hierro, de acero. ¿Por qué? Porque tiene muchas habilidades de supervivencia. Sin embargo, es interesante que todo el mundo confía en él y otros tantos lo odian. O esto es lo que nos deja ver la película en el primer contexto. De hecho, en la vida real, Hugh Glass sí fue traicionado por una persona. Pero bueno, basémonos en sus habilidades. Él es uno de los mejores tramperos y guías de la película, o es el mejor de hecho, por lo menos en lo que nos retratan. Y por eso fue contratado por el capitán Andrew Henry para llevar a cabo esta expedición. Probablemente es tan bueno porque el lugar donde se ha desarrollado es un lugar bastante violento. Tienes que buscar tus recursos para sobrevivir, comer, o es una manera de generar ingresos. Pues los tramperos, por lo que puedo entender, son personas que se dedican a cazar animales, a enfrentar lo que sea, cualquier complicación, y posteriormente todo lo que pudieron recabar, sí, llevarlo a un punto para poder venderlo. Eso es lo que hacen. Entonces tenías que desarrollar muchísimas habilidades para ser un Hugh Glass, y él era de los mejores en su tipo. Cabe destacar que Hugh Glass es un gran hombre en lo que hace, pero también tiene un gran corazón, pues tiene un hijo. Aunque el origen de ese hijo es bastante incierto, ya que sabemos por los pequeños flashbacks de la película que él vivió un tiempo con la tribu Arikara, o eso es lo que nos da a entender, y en algún punto su pareja, su esposa, no lo sé, realmente es complicado entender lo que retrata la película, pero fallece porque es atacada justamente por los franceses, por lo que logro entender. Y entonces, ¿qué hace Glass? Bueno, pues toma al hijo de esta persona, de su amada, que aparentemente no es su hijo,
pero al ser hijo de ella y él estar con ella, que será su hijastro, lo toma y lo rescata. Así que parte de su vida está dedicada a criar a su hijo en este entorno en el que están creciendo, así este entorno violento y de supervivencia. Sin embargo, Hawk, quien es su hijo, no se adapta muy bien a la expedición y a las personas, pues hablamos de la discriminación que él empieza a vivir en el grupo, y Glass, bastante paciente, le dice que aguante, que tolere, que no permita las provocaciones, pues eso es peligroso. Así que Glass es un hombre que sabe muchísimo, tanto a nivel social, tanto a nivel supervivencia. Por supuesto no podemos dejar de lado la gran escena, la épica escena en la que pelea con una osa adulta. Así es, se encuentra con un pequeño sesno y justamente en ese momento una osa adulta lo ve y lo ataca, pero Glass lucha por su vida. Así es, esto no es solamente algo de película, pasó en la vida real, es lo que retratan de Glass, y después de eso sobrevivió, aparte de otras cosas. Pero bueno, retomemos el ataque. Así es, Glass logra pelear con una osa y logra matarla y sobrevivir. Después sus compañeros lo encuentran y notan el estado tan grave en el que se encuentra, al borde de la muerte. Tenía heridas por la espalda, por el pecho, en la garganta, estaba al borde de la muerte, y lo que pueden hacer en ese momento es atenderlo con los recursos que tienen e intentar que sobreviva. Ahora debo hacer un paréntesis, pues Glass es un hombre de confianza para Henry. Así es, Henry, que es el capitán de la expedición, le da toda la confianza a Glass. Si Glass dice que por aquí o por acá, se hace lo que él diga. Y ahí empiezan las enemistades con Fitzgerald. Así es, Glass y Fitzgerald son técnicamente rivales. Pues Fitzgerald se queja de todo, no está conforme, él solamente quiere su dinero y comienza a criticar y a cuestionar las decisiones de Glass, aparte del hecho de que lleva un hijo. Desafortunadamente Glass se convierte en una carga para el grupo, ya no puede hablar, ya no puede guiarlos, pero Henry no quiere dejarlo a la deriva, así que Glass comienza a vivir este duelo de ser alguien extremadamente fuerte y autosuficiente a ser solamente una carga, pero sabe que su hijo está con él y que no va a pasar nada, confía en que Henry también lo lleve, y eso es lo que está pasando, pero desafortunadamente las condiciones climáticas no son favorables y no pueden seguir más con él. Y si ya era bastante el no poder moverse y no poder hablar, queda a la deriva, pues ahí lo dejan, en compañía de Hawk, Fitzgerald y Bridger. Y es bastante curioso, pues podemos ver que él tiene bastantes recuerdos sobre la mamá de Hawk. Así es, parecía ser que eso lo motiva a seguir adelante, la supervivencia, para seguirlo cuidando. No sé si hizo una promesa cuando estaba con ella, cuando ella falleció. Todo parece indicar que algo así ocurrió y por eso se aferra tanto a la vida y a su hijo. Pero Hawk muere. Así es, frente a sus ojos matan a su hijo y esa ira lo lleva a querer matar al agresor. Sí, a Fitzgerald. Nunca he visto un instinto de supervivencia tan fuerte como el que tiene Fitzgerald. Con ese grado de daño recorrió una distancia bastante densa para poder llegar a su base e informar que él estaba vivo. Pues sabemos que habían reportado que él había muerto. Y logra vengarse de Fitzgerald. Así es, su instinto de supervivencia y su deseo de venganza que surge a partir de lo que ocurrió lo llevan a hacer algo increíble, una hazaña única en la historia, por lo menos que yo sepa. Y eso tampoco es solamente de la película, eso también pasó en la vida real. Sobrevivió por un gran camino y wow, en serio, vayan a leer su historia, créanme que es fascinante. Ahora cerremos con Glass. Pues él tiene un duelo, bueno, dos duelos por lo menos en lo que podemos ver la película. Pues realmente está muy pendiente del tema de su antigua pareja y también el tema de Hawk. Esta negación que sufre por ambos lo llevan a estar luchando constantemente. Aunque al final de la película no logramos entender si vive o muere. Aunque bueno, spoiler real, él no murió ahí. De hecho no confronta a Fitzgerald como en la película, porque pues no había como sentido. Así que él siguió vivo, no se sabe qué pasó con él, no se sabe cómo murió. Solamente se sabe que él encontró a Fitzgerald y cobró venganza. Ahora, está justificada la violencia que él ejerció hacia Fitzgerald. Todo lo que hacía, matar personas para obtener beneficios. Ese era el tipo de vida que se vivía en ese momento. No podemos juzgarlo, pues esa era la condición sociohistórica y él solamente se adaptó a su entorno. Sí, cometió actos delictivos,
pero era la manera en la que él podía sobrevivir. Sí, cuidó a su hijo, sí, lo mataron frente a él y posteriormente se vengó, sí, pero es la manera en que él sabía vivir. Ahora vamos con Hawk, el hijo de Glass. Así es, este pequeño hombre mitad aricara, mitad americano, se supone, porque realmente creo que tiene origen aricara 100%, es un adolescente, así es. Lo que es un adolescente, un chico que está aprendiendo de la vida, que está en un cambio bastante radical, a nivel hormonal, a nivel físico y muchas cosas más. Así que el hecho de que él tenga que adaptarse a esta vida tan ruda, tan tan pesada, pues es complicado. Sin embargo, lo intenta. Pero tiene un detalle. Él es una persona bastante emocional y desafortunadamente se deja llevar por las emociones de las demás personas. Quizás no solo porque así es su personalidad, sino porque está en una etapa en la que está empezando a identificarse como alguien. Podemos ver que es inexperto, sabemos que ama a su padre y que haría todo por él. Y así es, cuando Glass le dice indicaciones claras, Hawk le hace caso. Le cuesta trabajo, pero le hace caso. Y entonces tristemente eso le lleva a generar una enemistad con Fitzgerald. Así es, hay un choque entre ellos, un roce, porque Fitzgerald es bastante violento, molesto, arrogante, y Hawk, que es la víctima del bullying de Fitzgerald, bueno, pues decide defenderse en algunos arranques de ira. Desafortunadamente, Glass lo somete, pero llegamos al punto en el que esos arranques de ira o esos grandes brotes emocionales lo llevan a una escena dramática, en la que grita por ayuda, lo que los expone ante una comunidad aricara para que pueda quizás matarlos, y Fitzgerald decide quitarle la vida. Así es, este es el desenlace de Hawk. Por querer salvar a su padre, por entrar en crisis y ser una persona inexperta en esas condiciones tan violentas, él termina perdiendo la vida a manos de un compañero. Ahora, cabe destacar que Hawk tiene algunos recuerdos de su infancia y sabe que no pertenece a este mundo de personas blancas. Sin embargo, ¿cuáles son los recuerdos que él posee respecto a su tribu y la manera en que terminó con Glass? No lo sé. Sin embargo, el vínculo es increíble. Él ama a Glass y no lo va a dejar por nada del mundo. Sin embargo, esto también fue lo que lo llevó a perder su vida. Obviamente podemos entender que él no tiene la culpa de nada. Él solamente era un adolescente que tenía miedo, que no sabía adaptarse a este entorno, apenas estaba entendiendo cómo funcionaba, la crueldad con la que tienes que hacer las cosas, y él estaba en contra de ello. Les repito, está identificándose, está en esta etapa adolescente en la que apenas está descubriendo muchas cosas, tanto a nivel pensamiento, hormonal, corporal y por supuesto social. No logra entenderlo, sin embargo tiene que adaptarse. Y esto es lo que lo lleva a ser tan sentimental y a tener roces con los demás compañeros de la expedición, principalmente con Fitzgerald. Así es, ahora tenemos a Bridger, un ejemplo de masculinidad positiva, un hombre que no se andaba con rodeos y que simple y sencillamente buscaba apoyar al otro. Este verdadero concepto de hermandad, donde es apoyar al otro sin cuestionar. ¿Por qué? Porque lo quieres, lo respetas, lo admiras. Sí, lo que tendría que ser la masculinidad positiva. Y bueno, lo vemos en una etapa en la que técnicamente era vivir o morir. Y morir a veces era literalmente algo que tenías que evitar matando. Bridger también es un hombre joven, realmente está en este proceso de adaptación, de entender cómo funciona ser trampero y que te valga literalmente matar a alguien. Así es, él también está en este duelo muy similar a Hawk, pero también tiene que adaptarse. Su falta de experiencia lo llevan a cuestionar muchas cosas, pero sus valores, su cariño, su forma de ser, lo llevan también a sacrificarse para cuidar a Glass. Así es, cuando el capitán Henry decide irse y dejar a Glass, quienes se ofrecen para cuidarlo son Hawk, Bridger y Fitzgerald. Y ahí vemos el respeto que tiene Bridger hacia Glass, pues él anteriormente le salvó la vida. Y sí, ahora Bridger se lo recompensa, como cuidándolo hasta su último momento y acompañando a Hawk, quien aparentemente es su amigo y no decide dejarlo solo. Ahora, viven en constante miedo, están escapando de una tribu que quiere asesinarlos y Bridger está en esta crisis en la que de repente se da cuenta que Hawk desaparece. Tristemente Glass es una carga y Fitzgerald comienza a manipularlo verbalmente para que él haga lo que él quiere. Y con este miedo, con los discursos de Fitzgerald, decide abandonar a Glass y posteriormente se siente culpable. Llega un punto en el que analiza que realmente fue Fitzgerald quien le mintió y abandonaron a Glass a su suerte. Y ni siquiera supo qué pasó con Hawk.
Pero una vez más, su falta de experiencia y que no es tan sanguinario lo llevaron a casi perder la vida, porque Fitzgerald estuvo también a punto de matarlo. ¿Qué pedo con Fitzgerald? Es un personaje fatal, en serio, de los villanazos que he visto en una película. Cuando llega a la base, él no quiere recoger la recompensa que les iban a dar por cuidar a Glass. Así es, siente la culpa, él sabe que no hicieron el trabajo, que dejaron a este capitán ahí a la deriva. Se siente muy culpable y solamente quiere vivir su vida como pueda, con los recursos que pueda, y quitarse de la mente el hecho de que dejó a su suerte a un gran ser querido. Y por último, cuando vemos que él se entera que Glass está vivo, es de los personajes que se ponen más felices de saberlo, pues la culpa que sentía no lo dejaba descansar. Y cuando sabe que Glass está vivo, es de los primeros que va en la expedición para ir a verlo, para rescatarlo. Y cuando el capitán Henry lo confronta, él llora, él no sabe qué hacer, está en crisis, porque sabe que hizo mal. Realmente Bridger es un buen personaje, un increíble personaje secundario, muy honesto, valeroso, increíble. Sin embargo, tampoco era una persona apta para ser trampero, pues la vida tan riesgosa y cruel que se lleva ahí no era afín con la personalidad de Bridger. Ahora tenemos al capitán Henry, otro gran personaje, qué belleza, en serio. Otro hombre que ejerce una masculinidad positiva dentro de lo que cabe, porque bueno, habrá detallitos que vamos a abordar a continuación. Sin embargo, él también se encarga de defender a su mano derecha, así es, a Glass. Y es un gran líder, pues toma decisiones con base en lo que va a ser mejor para todo el grupo. Y sabía que era Glass quien podía llevarlos sanos y salvos a la base. Toma la decisión de dejar el cargamento porque era lo mejor para sobrevivir. Así es, en esa etapa ser responsable de vidas humanas es algo bastante complicado, aparte de la tuya, porque no es que él fuera con un caballo y los demás a pie, iban con todo el cargamento y él era responsable de todas las personas ahí. Sabía cosas de medicina, sabía cosas de supervivencia, de geografía, y esto complementaba bastante con Glass y por eso confiaba muchísimo en él. Cabe destacar que siempre ve por Glass cuando él está herido, lo cura, busca sanarlo y se lo lleva. Esa es la instrucción clara hacia su grupo. Vamos a llevarnos a Glass porque él es quien puede sacarnos de aquí. Además está vivo, no vamos a dejarlo aquí a su suerte. Cuando la situación se complica por las condiciones climáticas, desafortunadamente la presión y todos los chantajes de Fitzgerald, y que la gente del grupo también lo empiezan a ver con ojos de ¿qué está pasando con usted? Era un buen líder, porque ahora se obsesiona tanto con Glass y nos está haciendo sufrir, nos está exponiendo, se supone que ve por el bien colectivo. ¿Cómo es que va a dejar que todos muramos por un solo hombre? Y en ese momento, él decide tomar la decisión de acabar con Glass. Pero, igual, el respeto que le tiene, el cariño que le tiene, le llevan a decir, no, no vas a acabar así. Te voy a dar la posibilidad de que sea la vida, el entorno y otras condiciones las que acaben con tu vida, no seré yo. Así que ofrece una recompensa económica a quienes se queden a cuidar a Glass hasta sus últimos minutos de vida. Y ahí se ofrece Hawk, Bridger, y por el tema de dinero se ofrece particularmente Fitzgerald. Así es, él también se queda a cuidar a Glass. Henry confía y decide llevarse al resto del grupo a la base. Ahora, en la última parte, cuando se entera que Glass está muerto, quizás él ya suponía que eso iba a pasar, pues técnicamente lo dejó para eso. Y su duelo es rápido, es fugaz, es como de ok, qué triste, ya sabíamos que eso iba a pasar, lo sabía, y bueno, pues ni modo. Sin embargo, no se queda satisfecho con ello. Pasa el tiempo y en el momento en que se entera que está vivo, es el primero en explotar en ira porque sabe que le han mentido, que lo han traicionado y que dejaron a un hombre tan importante y a un hombre que él apreciaba tanto como Glass a la deriva. Y automáticamente va a la casa de Bridger y de Fitzgerald, pero no los encuentra. Solamente a Bridger y es cuando le reclama. Pero Bridger le dice la verdad. Yo lo dejé ahí, no sabía que estaba vivo, me mintieron, todo. Y sí, Glass justamente está ahí para corroborarlo. Así que solamente quieres quitar toda su ira contra Fitzgerald, que sabe que es el villano de esta película, o de toda esta vida. Así que va a perseguirlo. Desafortunadamente, en ese acto, él fallece. Ahí hay un triste detalle con el personaje. Pues sí, este arranque de ira, este machismo de, te golpearon, pues yo voy a golpearlo, le nubló la visión, la mente, y entonces fue literalmente a pelear con alguien a campo abierto y fue donde fallece.
Así es, si yo soy el líder, si mi compañero está bien, vamos a mandar a alguien a que lo case, tenemos que encontrarlo, sea como sea. Pero no, ese arranque de ira, el hecho de que según ya se estaba yendo rápido y que no lo iban a poder encontrar jamás, lo lleva a correr rápidamente hacia Fitzgerald y entonces perder la vida. Así es, la ira nos nubla, así que nunca tomes decisiones estando enojado o enojada. El Capitán Henry, un gran líder. Y culminamos este análisis con Fitzgerald, el gran villano de esta película. Créanme que lo odié como no tienen una idea, en serio, es un personaje bastante arrogante, Tom Hardy hace un trabajo increíble y es un personaje que vas a odiar sí o sí. De los mejores villanos que yo he visto en una película. Es sanguinario, narcisista, cruel, sociópata. Es en serio un personaje bastante denso. Tenemos menos información de Fitzgerald que la que tenemos de Glass, pero también podemos entender que él ha crecido en este entorno de supervivencia. Así es, también es un trampero y él solamente ve por él. Si todo se va al carajo, él está bien. Él solamente requiere su dinero, requiere escapar y lo que pase con las y los demás no es asunto suyo. Eso es supervivencia a un estilo bastante cuestionable, pues podemos ver que realmente no le interesa el trabajo en equipo, aunque a veces se requiere trabajar en equipo para sobrevivir. Eso aumenta las posibilidades de sobrevivir, pero él no lo ve así. Algunas cosas bastante despreciables del personaje son sus conductas violentas y xenofóbicas hacia Hawk. Así es, no deja de molestarlo por el hecho de que es diferente y porque es adolescente, porque sabe que él no le puede hacer nada. Él puede someterlo rápidamente en 2 segundos, que justamente es lo que pasa en la película, y es Glass quien tiene que intervenir para que su hijo no se entrometa con Fitzgerald. Pero Fitzgerald no se detiene y sigue molestando y molestando y molestando, hasta que es el demás grupo y también el Capitán Henry quien le pone un límite. Pero él no respeta, simple y sencillamente vive para molestar al mundo. Otras 2 conductas que odio del personaje. De todo se queja. Dice, no, ya me quitaron el dinero, ya dejamos las pieles, ahora qué vamos a hacer, no vamos a sobrevivir. ¿Cómo vamos a irnos por el río? No, ¿cómo vamos a irnos por el campo cuando podemos irnos por el río? Es lo que él quiere y si no se enoja y si no hace berrinche y solamente se está quejando, lo que hace que el grupo se cuestione lo que se está tomando. Así es. Si Glass dijo, vámonos por acá, no tomemos el río porque es un punto en el que podemos vulnerarnos, y Fitzgerald comienza a cuestionar como de, bueno, sería más rápido por el río, es más sencillo irnos por ahí y llegaremos más rápido a la base. Eso lleva a la gente del grupo a decir, ok, quizás tenga razón, ¿por qué irnos por acá y exponer nuestra vida a la intemperie cuando podemos ir por el río rápidamente y llegar a la base? Lo que genera conflictos en el grupo, pero sus conductas son totalmente fatales. Y la otra es que es bastante chantajista. Tiende a alterar la información para hacer lo que él quiere. Así es, quiere que las personas estén a su servicio, a su disposición y que de esta manera él esté bien. Lo que hace con Bridger, lo que hace con Hawk cuando quiere dejar a Glass. Y lo hace con todo el grupo cuando quiere dejar a Glass. Lo hace con el Capitán Henry cuando quiere dejar a Glass. Y en algún punto todos efectivamente le creen, dicen, es lo mejor. Y sí, técnicamente en algún punto lo es. Pero es porque él quería estar bien y no le interesaba que alguien más muriera con el simple hecho de que él estuviera bien. Quizás también tiene una rivalidad con Glass porque le tienen más respeto y autoridad a él que a su persona. También tenemos un pequeño dato sobre su papá. Su papá también era un trampero, por lo que se logra entender, y quizás con temas mentales bastante densos. Pero él se crió en ese entorno, lo mismo, genera una falta de sentimientos para sobrevivir. Está acostumbrado a matar y lo hace con Hawk, lo hace con la tribu Arikara, lo hace con el Capitán Henry, lo hace con Bridger, que ahí le falló el balazo, pero estaba dispuesto a matarlo. Así que créanme que es un personaje bastante peligroso. Y en la vida real también traicionó a Glass, lo dejó a su suerte y fue Glass quien tuvo que sobrevivir para posteriormente reclamarle cuando él ya estaba en el ejército. Pero no murió como en la película. Esa es la historia de Fitzgerald el infeliz. Vamos con los datos extra de la película. Así es, analicemos un poquito el contexto sociohistórico y entendamos por qué es que algunas de las conductas que se ejercen en la película están justificadas. Pues entendemos tristemente que cuando una población se encuentra con otra, a veces la falta de comunicación lleva a que una quiera gobernar a otra. Así es, la tribu Arikara se ve expuesta por los ataques de los franceses y los ataques de los americanos.
Ellos solamente están defendiendo su pueblo, pero los americanos y los franceses con armas, con caballos y otras herramientas solamente buscan utilizar su tribu, sus riquezas, todo, así es, solamente se lo quieren llevar. No es un buen contexto realmente, que digas, wow, qué orgullo de la humanidad saber que eso pasaba, pero es algo que ocurría. Y de esa manera el mundo se sostenía a través de la violencia. Así que técnicamente Glass, Fitzgerald, Henry y todos los demás personajes estaban sobreviviendo en ese entorno en el que les tocó vivir. Bastante violento, sí, pero era lo que se necesitaba. Ahora, quiero destacar dos cosas. Por ejemplo, Hawk y Bridger no cumplían el perfil para ser tramperos. Eran jóvenes, eran inexpertos, no eran crueles y su conexión emocional les impedía hacer algunas actividades como lo era asesinar. Y es por eso que no cumplen este perfil. Ojalá se hubieran dedicado a hacer otra cosa de su vida, herreros, carniceros o no lo sé. Pero tramperos no era exactamente la profesión que ellos tenían que ejercer. Pero en lo que respecta a Glass y a Fitzgerald eran perfectos. Tenían habilidades de supervivencia, no sentían culpa cuando mataban, simple y sencillamente veían por la supervivencia. Y eso, pues sí, es el perfil necesario para adaptarte a ese entorno sociohistórico. Otro dato curioso y bastante triste de lo que pasa en una de estas guerras locales, llamémosla así, es que algunos actos van enfocados hacia las mujeres. Así es, lo que comete en algún punto un francés contra una mujer del pueblo Arikara es un acto aberrante, ¿no? Sí, se comete, y es que a veces los actos de guerra tristemente se relacionan con ello. Toman a las mujeres de los pueblos y cometen ese tipo de actos vandálicos que son totalmente reprobables. Pero es el machismo y mucha basura en la cabeza lo que lleva a estas personas a cometer ese tipo de actos. Y sí, son personas que no están contemplando la empatía ni lo que está ocurriendo. Son personas violentas. Y es bien sabido que muchas de las personas que cometen este tipo de actos son personas con temas mentales bastante severos. Hablando de los perfiles que les comentaba hace ratito, cuando tú contratas, yo que trabajé en reclutamiento y selección hace algunos años, te encargas de que una persona cumpla un perfil. Y las personas que ejercen un puesto de seguridad, militares, policías, etcétera, etcétera, deben de ser violentos en cierta medida, pues tienen que realizar un acto, si es necesario, para salvaguardar la vida de otras personas. Y eso, si implica violencia, es algo que tiene que hacer. Someter, quizás sacar un arma, quizás hacer otras cosas. Así que se entiende que es el perfil, pero no justifica ese tipo de actos violentos contra las mujeres. Eso es aberrante, es un delito, pero es algo que sigue ocurriendo. No se les quede fuera. Es algo que sigue pasando. Esto fue todo por el episodio del día de hoy. Pero ahora voy a anexar una sección nueva que son las recomendaciones. Y me voy a centrar solamente en una, en este caso, que es el podcast de Leyenda Urbana MX. En este podcast Ismael te va a contar las leyendas que existen en México en todos los rincones. Así es, si quieres saber un poco de qué es lo que pasa en el terror mexicano, no te lo puedes perder. Así que ve y escúchalo cuanto antes en Spotify. Ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció este episodio? ¿Qué opinas de lo que vimos de estos personajes? ¿Qué ocurre con ellos? Todo lo que tú quieras mencionarme, por favor déjamelo en comentarios en las demás redes sociales. Y por favor sígueme por allá, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y demás. Eso me apoya muchísimo para seguir generando este contenido. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un abrazo. Bye.